En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Punto sobre las IES, que dicen puso su presidente a las grandes potencias mundiales en el discurso pronunciado en la ONU, no es más que una grosería frente a la diplomacia que debe caracterizar este tipo de relaciones y esos escenarios en la política mundial. Distracción total sobre la Amazonía y lo que realmente ocurre en esta zona del territorio nacional no puede ocultar el daño que hacen los grupos al margen de la ley, talando la naturaleza para sembrar coca, contaminación de ríos, en la explosión de oleoductos y demás detalles que van conexos a esas actividades no santas que se quieren ocultar a través de una voluntad de paz total que todavía falta estructurar y desarrollar como se debe. Elementos distractores a lo que ocurre en la política interna son esos escenarios donde sale a la luz maniobras de su mandatario y el canciller en torno a lo que puede ser una realidad no totalmente cierta que se quiere vender al mundo. Lo que hizo Gustavo Francisco Petro Urrego en la ONU no produce más que indignación. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Pronunciamiento de su presidente en la ONU estuvo plagado de contradicciones e inexactitudes que despertaron la alegoría de fanáticos y vulneraron la diplomacia. Mitomanía que acompaña cada pronunciamiento público de su mandatario traza el camino de fantasía que se teje para apagar incendios con gasolina. Narrativa ilusoria con la que esta semana se estructuró una fábula sobre la Amazonía, capta incautos e incentiva una horda de seguidores que vociferan la grandeza de un discurso que por ningún lado reconoce el mea culpa que le asiste a los comunes y demás secuaces criminales vinculados a la paz total que han talado miles de hectáreas para el lucrativo negocio de la droga y contaminados ríos con precursores químicos o volando oleoductos. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Complejo es creer que se va a superar la pobreza y el hambre sin petróleo y carbón. Composición de un gobierno que raya entre lo burlesco y lo circense, alimentando egos personales y pagando favores, lejos está de saber de dónde obtendrá recursos para cumplir con sus promesas sociales e invertir en educación, ciencia y tecnología. Palabras que estimulan fuego a través de discursos que alimentan hogueras fue el que estructuró Gustavo Francisco Petro Urrego para meter leña a la candela y demostrar al mundo que en Colombia se personifica un émulo de Hugo Chávez Frías y el socialismo del siglo XXI, disfrazado ahora de izquierda progresista. Política exterior de los colombianos se resquebraja con lo que representa su presidente para el mundo y un canciller que a todas luces, desde una ideología conexa a los grupos alzados en armas,
devela unas decisiones absurdas que parecen tener trasfondos más ilógicos aún y una percepción de improvisación disfrazada de nueva realidad, que deja el discurso de Gustavo Petro ante la ONU. ¿Qué efectos colaterales traerá? Esto fue lo que dijo en Semana en Vivo el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Que ahí no hay aliado alguno, uno. Dos, que hay una versión, yo diría, mucho menos carismática del señor Chávez, que ahí lo que hay, inclusive en Estados Unidos, gente me decía del gobierno y el Congreso, cómo nos acercamos a Petro, cómo podemos tener una alianza estratégica en materia ambiental de cambio climático, y les dije, perdónenme, Petro es un ególatra, Petro es un antiamericano profundo en su ADN, antieuropeo profundo en su ADN. Él cree que los españoles son unos colonialistas asesinos, para solo empezar ahí, de ahí para adelante pues los alemanes son unos nazis, los ingleses son unos colonialistas asesinos, etc. Tiene esa imagen, creo que esa imagen la deja absolutamente claro. Su discurso es producto de un ensimismamiento moral que yo creo que tiene que ver mucho más con una inseguridad personal que con una fortaleza ideológica. Pero lo cierto es que nos deja muy mal parados en el escenario internacional. Claro, el 5, el 10% de esa cultura ultraizquierda que representa Alexandra Ocasio-Cortez o aquí Gustavo Bolívar, algunos de ellos pues dicen wow, qué maravilla, pero el mundo serio tiene clarísimo que Colombia por ahora durante 4 años está perdido. El mundo empresarial tiene clarísimo con este discurso que durante 4 años Colombia está perdido. Lo que tenemos que hacer los colombianos de bien es no dejar perder a Colombia, no dejar destruirla, para que dentro de 4 años podamos empezar a recuperar las instituciones que tengo con absoluta claridad Petro quiere destruir. Sí. Mire, si yo soy un empresario, después de esto no hay un empresario que se va a acercar a Colombia. No hay un empresario que se va a acercar a Colombia. Después de un discurso de este, dicen, este señor es igualito a Chávez. Ya, ellos ya, de hecho, en América Latina nos miden. Dicen, Dios mío, ¿este señor quién es? Este señor es igualito a Chávez. Yo mi plática mejor invierto en otro lado. Flaco favor le acaba de hacer el presidente Petro con ese discurso a la economía colombiana. Después de un discurso de estos, un empresario dice, este señor es igualito a Chávez, yo mi plática mejor me la llevo para otro lado. Es claro que el país está en manos de gente incapaz y con nula preparación para liderar sus carteras de gobierno. Creer que vivir sabrosito se logra con poquita plata, un tímido desarrollo, escasa competencia o modesta innovación es la argucia de activistas que, ejerciendo el poder, quieren implantar una doctrina que no es más que mediocridad, tendencia de acabar con todo lo construido sin tener en cuenta los procesos que por años llevaron a los colombianos a constituir una sociedad en progreso, son el reflejo de una izquierda que critica el sistema, pero al llegar al poder es incapaz de tomar decisiones con cabeza fría y sin apasionamientos. Lo que dijo es una sarta de pendejadas, me da mucha pena. Que no tiene razón de ser, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el expresidente de Colombia, Francisco Santos. Ya frente al discurso, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, pero yo no creo que lo que esté diciendo el señor Gustavo Petro sean simplemente buenas intenciones, va mucho más allá. Y no podemos solo decir este discurso sin mirar lo que ha pasado en este mes y medio, porque es que lo que está pasando es muy grave, y le pongo varios ejemplos. Primero, el ministro de Defensa devuelve 800.000 millones de pesos a Hacienda, como si no se los necesitáramos por la crisis de seguridad que hay. Segundo, la ministra de Salud dice que no necesita tanta plata, que necesita menos para crear una crisis y demostrar que el sistema de salud es un desastre. Tercero, el presidente descabeza 50 generales, 25 o 20 pucho en la policía, que eran 2 generaciones de personas que sabían de la lucha contra las drogas, la lucha contra la delincuencia, contra el terrorismo, inteligencia especializada, y lo mismo hizo con el ejército. Finalmente, el presidente dice que va a contratar 800.000 bandidos, les va a pagar, no sé si es 1 millón, no me acuerdo cuántos son, 800.000 pesos para salir de las bandas. Esos son los colectivos que creó Maduro. Aquí lo que hay es una transformación en la realidad institucional de Colombia. Crear una crisis tras crisis que se agudizan como estamos viendo con las invasiones,
Y ahí está el presidente Petro y su ministro de Defensa creando la nueva guerra civil y el nuevo paramilitarismo que va a crecer en Colombia. Ellos son los responsables. Pero lo que hoy dice en Naciones Unidas, que además es una locura decir que la coca es menos peligrosa que el petróleo o el gas. Eso simplemente no tiene absolutamente ningún asidero donde se le vea, pero es la cubierta en un nuevo cambio de realidad política en materia de seguridad en Colombia que nos va a llevar a ser un narcoestado, en que nos va a llevar a desmontar las instituciones de lucha contra el narcotráfico, en que, como decía, no me acuerdo quién, ser cocalero hoy es mejor que ser ganadero, y en el que todos los que respetamos la ley vamos a empezar a sufrir. Aquí empieza el desmoronamiento, creo que claramente, como lo dice él en Naciones Unidas, de la institucionalidad de seguridad, con un supuesto fracaso en la lucha contra las drogas, pero cuya intencionalidad, no me cabe la menor duda, es crear crisis tras crisis para radicalizar la agenda y así terminar con la democracia y las instituciones en Colombia. Cuando usted mira con algo de perspectiva, dice: wow, qué locura el señor lo que acaba de decir. Consecuencia de dejarse llevar por la moda del momento, la efervescencia colectiva, y no leer y revisar que las propuestas fueran viables, es la que tiene a los colombianos transitando un camino que conduce a un futuro negro que nada bueno deparará a la democracia y a la economía de la nación. Decisiones de la administración Petro-Urrego frente al petróleo, el gas, las invasiones, las reformas, las fuerzas militares o las anunciadas negociaciones de paz total, entre otras determinaciones que se anuncian a los cuatro vientos, después se retractan, luego se insisten, posteriormente se desdicen, para al final hacer lo que menos le conviene al país, siembra odio y resentimiento en un colectivo que desde la pereza constituye un cambio que solo cosecha pobreza, miseria y guerra. Mi país no les interesa, sino para arrojar venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión, fue lo que aseguró en la ONU su presidente Gustavo Petro. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad. Nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. Discurso de odio que destila el progresismo contra el capitalismo sin medir el tiempo y el lugar en el que se hace. Anuencia que se delinea con la delincuencia y los movimientos guerrilleros, arrodilla a un gobierno con el crimen desde su inicio y quién sabe cómo terminará. Experiencia vivida con la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares, las BACRIM, fue terrible para Colombia y de nada ha servido para evitar que se revivan las caravanas que a la usanza de las tenebrosas convivir pretenden generar miedo e intimidación a comunidades que se toman las tierras a la fuerza bajo la excusa de que padecieron la barbarie en el territorio del departamento del Magdalena. Todo parece indicar que su mandatario,
olvidó que antes que incentivar las acciones de hecho, debe desactivar los actos ilegales para evitar más muertes, el robo de hectáreas y el desplazamiento de comunidades. Se tiene resistencia en el departamento del Cauca, donde efectivamente personal de la Policía Nacional fue recibido con disparos de arma larga, contó en Semana en Vivo el director de la policía, general Henry Sanabria. Hemos encontrado resistencia en el departamento del Cauca, donde efectivamente personal de la Policía Nacional fue recibido con disparos de armas largas. Aquí tuvimos el apoyo del Ejército Nacional. En este momento todavía se encuentra personal de la Policía y del Ejército custodiando esos puntos donde se presentó esa invasión hace unos 15 días ya, y fueron desalojados, por supuesto, pero con la potencialidad de que vuelvan a ese lugar. Por eso mantenemos un dispositivo bastante fuerte en ese departamento. Así mismo en el Cesar, en Córdoba hemos tenido algo de resistencia, pero no con armamento letal, sino con elementos contundentes. Por supuesto, la Policía Nacional debe garantizar la administración pública, y en ese ejercicio constitucional del uso de la fuerza, pues hemos sido razonables, habido proporcional y necesidad frente a esos hechos. Nosotros el sábado estamos reunidos con más de 400 comités de ganaderos asociados a Fedegan. Mientras duraba esta reunión, que más o menos gastó unas 3 horas, nos avisaron que estaban realizando esa manifestación pública y pacífica. Nosotros habíamos dispuesto un dispositivo de policía, y Fuerzas Militares a través de Ejército también dispuso un personal militar para que protegiera y acompañara ese lugar, teniendo en cuenta que había la información de una posible invasión en una finca en el Plato Magdalena. Se les hizo ver y se les recomendó que la Policía Nacional ya tenía previsto ese dispositivo en caso de presentarse esa invasión. No pasó a mayores, afortunadamente. Lo que sí es claro es que ya ellos tienen claridad frente al procedimiento que la policía va a realizar. Eso les dio total tranquilidad. Saben que no solamente son 48 horas las que tenemos, sino que eso se extiende más allá en lo que la ley penal considera como la prescripción de la acción penal. Es decir, que hay la tranquilidad en ellos, que no solamente termina en las 48 horas, porque normalmente se pensaba que pasaba eso a un inspector de policía donde se demoraba muchísimo tiempo. No, nosotros continuaremos buscando la salida de los invasores. La policía continúa buscando la salida de los invasores, pero el panorama se tiñe bien complejo en Colombia. La ineptitud del gobierno es la que promueve la delincuencia, castiga a los buenos ciudadanos y premia a los bandidos dialogando con ellos y dándoles miles de privilegios en vez de someterlos a la ley. La ilegalidad, el pensamiento mafioso, la idolatría a los falsos héroes, el saltarse la norma, el hacerle bullying al buen ciudadano, el desconfiar de la policía, el rendirles pleitesía a los políticos, toma carrera en la sociedad colombiana con el pacto histórico y sus milicias urbanas conocidas como la primera línea. Cree que le habló duro a los poderosos. La guerra no sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias, fue lo que exaltó en la ONU su presidente Gustavo Petro. Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica, para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón, con matemáticas y modelos climatológicos. Dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo. Se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana.
descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. La actitud que se proyecta contra el crimen, sumada a la apertura que se comienza a dar a las fronteras venezolanas, hace temer que en el corto tiempo Colombia se verá invadida por terroristas, comunistas, traficantes y vagos patrocinados por el gobierno, entorno de embates y amenazas en el que quienes tienen ínfulas de cambio pretenden hacer creer que todo ha estado mal en la historia republicana de los colombianos. Por destruir o poseer la hoja de coca, muere 1 millón de latinoamericanos asesinados, fue lo que aseveró en la ONU su presidente Gustavo Petro. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica. Es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla. Pero la planta no es sino una planta. Más de las billones de especies que parecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, pero la planta no es sino una planta, dice Gustavo Francisco Petro Urrego. El silencio y la pasividad no pueden estar presentes en este momento. Por eso es importante que un gran número de ciudadanos salgan a marchar este 26 de septiembre para exigir respeto por la democracia, la propiedad privada, las pensiones y dar un no rotundo a la reforma tributaria que aniquilará a la clase media y golpeará fuertemente a los nadies. Circo filosófico que sustenta el socialismo progresista del siglo XXI se desdibuja en la justificación a cada mala decisión de su presidente y el equipo de gobierno. Inexperiencia, desconocimiento e ineptitud de Gustavo Francisco Petro Urrego y sus ministros conlleva a que no se sepa administrar el déficit de las finanzas públicas y se vea la reforma tributaria como el único foco para captar dinero sin antes pensar en atajar la corrupción, ajustar el gasto y optimizar los recursos. Lo que está pasando en Colombia es muy grave. El 26 salgamos en la primera de muchas de las protestas que nos va a tocar, exaltó en Semana en Vivo el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Lo que está pasando en Colombia es muy grave y por eso desde aquí yo quiero decirle a todos los que nos están viendo, el 26 salgamos. Es la primera de muchas protestas que nos va a tocar. Algunas van a ser difíciles y violentas, pero lo que empieza el 26 es la recuperación de la institucionalidad, porque lo que está pasando es que ya en un mes nos están destruyendo instituciones fundamentales como la policía y como el ejército, están destruyendo políticas críticas para la libertad y para la democracia y para el libre albedrío de los ciudadanos, como es la lucha contra las drogas, y están creando una situación de crisis que el presidente quiere crear con su ministro de Defensa, con su ministra de Salud, para radicalizar la agenda y así para que acabemos con como acabó Venezuela y no como acabó Uruguay con gobiernos de izquierda o Chile con gobiernos de izquierda como el del presidente Lagos. A mí me deja muy preocupado esta agenda, lo que está haciendo, y creo que los colombianos tenemos que prepararnos para la batalla que viene, sin dilación, de una. Y claro, Petro dice, es que ellos son los culpables. No,
No, el culpable es él, porque él fue el que instigó muchísimo la violencia durante los años cuando estuvo en el monte y después cuando fue político. Él es el culpable y él va a tener que responder por la creación de esta nueva guerra civil que está generando y por la creación de nuevos grupos paramilitares porque no quieren defender a los ciudadanos. Él, Gustavo Petro y el ministro Iván Velázquez son los responsables de eso. La responsabilidad de lo que está por venir no es de la derecha, es de un gobierno comandado por un mitómano que no sale de su metamundo. Sacrificio al pueblo empieza a esbozar en el Ejecutivo colombiano comportamientos que son normales en modelos de izquierda eternos que se preparan para sembrar cizaña, pero no para gobernar. Indiferente de quien quedara de presidente, se veía venir una crisis política, económica y social que debería ser enfrentada con firmeza por un estadista que fijara un programa de gobierno coherente con la realidad de la nación y no un metaverso desde el que se defiende criminales y ataca a las fuerzas del orden. Está a favor de la coca y en contra del petróleo y el carbón. Mundo de fantasía para un mitómano que muere por la igualdad sin importar el cómo. Son muchos los cuestionamientos que existen frente al pronunciamiento de Petro en Estados Unidos. El discurso dejó un sinsabor frente a la marcha, fue lo que dijo en Semana en Vivo el organizador de este acto del 26, Pierre Onzaga. A nosotros nos queda un sinsabor y una advertencia. Él dice literalmente que pues tenemos la libertad de hacerlo, evidentemente, pero que nosotros generamos el problema. Lo primero que hemos dicho es que nosotros los ciudadanos no generamos el problema si es que hay un problema en el momento de esta movilización. Aquí los ciudadanos estamos llamando la atención sobre lo que está pasando en el país, sobre las propuestas que están planteando desde el Pacto Histórico y desde el gobierno de Gustavo Petro, pero no somos el problema. Aquí nosotros estamos buscando ser canales de solución y no somos el problema. Y segundo, nos llamó la atención bastante esa intención del presidente Gustavo Petro de ponernos en el estadio de la guerra. Nosotros definitivamente no tenemos por qué tolerar que el presidente diga que la crítica es la guerra. Eso tal vez en el tiempo de Santos, entre el sí y el no, estaba de moda, pero en este momento, y si tú dices que el talante es democrático de Gustavo Petro, pues debería corregir sus palabras y no mandar su lengua a pasear, porque lo que está pasando aquí es que estamos sintiéndonos con pocas garantías para hacer una movilización en virtud de las palabras del presidente, en virtud de la deslegitimación de la movilización social. Aquí nosotros hemos hablado de temas que tú estás evadiendo, no solamente la discusión en la gasolina, si vamos a hablar del tema de los tenderos entre el 3 al 11%, sabes que eso existe y sabes que hay un riesgo real para los tenderos. Ellos no tienen esos impuestos, entonces no solamente es para las personas, sino para la economía, los barrios. Tampoco estás hablando del incremento del plástico que termina incidiendo en cada una de los alimentos que tienen las personas disponibles en las tiendas. Tampoco están hablando de las reformas que, como el Código Electoral, buscan cooptar los partidos, y si eso no es así, pues de todas formas van a tener que hacer una revisión. Tiene mensaje de urgencia tanto la reforma tributaria como la reforma del Código Electoral. Entiendo que está en ese proceso ya para estar con mensaje de urgencia. Sin embargo, pues no estamos respondiendo las preguntas que nosotros mismos estamos haciendo, y lo que le estamos diciendo a las personas en todas las ciudades es que nosotros nos vamos a quedar en una línea roja hasta que esas reformas realmente sean estructuradas con base a las necesidades del país. Pero si me estás hablando de unos diálogos vinculantes que todavía no terminamos de entender que son 100% vinculantes, o es que ustedes van detrás de una constituyente, no entendemos realmente cuál es la finalidad de esa palabra, pero no hay un plan para esos 25 billones. Tenemos un histórico de reformas tributarias de 11, 7, 16, pero nos saltamos a 25 billones sin una justificación, sin un plan. Pues claramente prende las alarmas. No hay un plan de desarrollo detrás y no está claro el destino de los recursos para un mundo de fantasía distante a la realidad del país. Intento de manipular la comunidad internacional para defender el narcotráfico y sus fortunas no puede negar los intereses que acompañan a los secuaces de un pacto que está detrás de la invasión de tierras para emplearlas en el cultivo de sustancias no santas, producción coquera que se pide legalizar desde discursos en escenarios internacionales.
Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Romanticismo que se vende en tono pausado es el estandarte de distracción que se emplea para evitar que el mundo observe que en Colombia están atemorizando y matando al pueblo. Enceguecimiento que se tiene con las energías limpias eclipsa que guerrilleros y paramilitares se envalentonan y están haciendo de las suyas. Miopía que se ha tenido durante siglos frente al valor de la naturaleza revive la eterna discusión entre el valor económico de los recursos ambientales y el matiz del equilibrio planetario sustentado en los ecosistemas y la biodiversidad. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Indignación. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Enmarañado, resulta militar en la izquierda y pretender vivir como un capitalista. Primeras acciones del gobierno dejan claro que al pacto histórico y sus fuerzas aliadas no les interesa la inversión extranjera. Ellos necesitan arruinar a la nación para administrar pobreza, que es lo que sabe hacer a la perfección el comunismo. Peligroso para la apuesta ideológica de Gustavo Francisco Petro Urrego es que la gente salga de la pobreza porque deja de ser de izquierda, como él mismo lo dijo en una entrevista. Gente clamando la ayuda del Estado mantienen la sumisión a un sistema e impide que se exalte la necesidad de búsqueda de caminos distintos. El pueblo colombiano está al frente de dos países, 11 millones que aplauden al sensei de los humanos y 10 millones que sufren de indignación ante tanta incoherencia que acompaña el decir y el hacer de su presidente. Olla podrida que está en la mira de Vladimir Putin para convertir a Colombia en uno de los aliados estratégicos de Rusia en el mundo. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.